En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es sábado y qué bueno encontrarnos con el Señor para escuchar su palabra. Permitamos que el Espíritu Santo nos siga llenando de Él para que conozcamos cada día más y mejor cuanto el Señor espera de nosotros. Abrámosle nuestro corazón de par en par. Dejémonos amar de Dios y amémoslo poniendo en práctica cuanto Él nos dice. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar este texto tomado del Evangelio de San Lucas y él nos está presentando nuevamente al Señor Jesús. Lo que acabamos de escuchar tiene dos partes muy bien precisas. La primera manifiesta el testimonio que dará el Señor Jesús acerca de aquellas personas que le han sido fieles. Y la segunda es una voz de aliento dirigida a quienes creen en Él para que no se turben ni teman en los momentos de persecución, ya que el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Por eso, tengamos en cuenta aquello que nos dice Santa Teresa de Ávila, cuya memoria celebramos litúrgicamente hoy. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios le basta. Podemos nosotros pensar en este momento en tantas personas que están siendo perseguidas a causa de la fe. Por ejemplo, aquel hermano nuestro obispo en Nicaragua, acompañado de un grupo de sacerdotes y de laicos. Ellos llevan en su mente y en su corazón la presencia viva y salvadora del Señor, pero iluminados por el Espíritu Santo, están fortalecidos frente a los atropellos. Por eso, con sagacidad y con la sabiduría que el Señor pone en su mente y en su corazón, van respondiendo a cuanto se opone al anuncio del Evangelio en aquella nación hermana. El Espíritu Santo nos fortalece para no tener miedo. Ya el Señor nos ha recordado eso y lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Por lo tanto, cuando la Iglesia confiesa con alegría y vive a plenitud su fe en Cristo Jesús, es signo de salvación. Una iglesia, una comunidad escondida, encerrada en sí mismo, llena de miedo, de temor, con poco o ningún compromiso en la construcción del reino de Dios, incapaz de ser clara en el anuncio del Evangelio y lo que él conlleva, no es una iglesia fiel a su Señor. Qué bueno tener claridad acerca de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo podrá ser reconocida?
y reconocida en el mundo de hoy. Miremos lo que nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, Luz de la Gentes, en el número 8. La Iglesia visible y espiritual a un tiempo. Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad como un todo visible. Para que la Iglesia sea conocida en el mundo, entonces se necesita que sea de verdad una Iglesia que hace el esfuerzo de ser santa como Dios nuestro Padre es santo. Es una comunidad de fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta comunidad de fe vive en la esperanza cristiana. O sea, no se queda a brazos cruzados, sino es una comunidad viva que está permanentemente actuando, con el corazón puesto en que el Señor Dios siempre cumple las promesas que ha hecho a sus fieles. También es una comunidad abierta a la caridad. Qué importantísimo, la Iglesia mantiene permanentemente ese espíritu de caridad. Por eso muchas personas en el mundo la confunden con una ONG, pero la Iglesia no es una ONG desde lo social. Practica la pastoral social como una práctica directa de la caridad de parte de tantas personas, tantos fieles, que desde su pobreza hacen posible el compartir con las personas más necesitadas. Continúa el texto diciéndolos: la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales no deben ser consideradas como cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada en un elemento humano y otro divino. La Iglesia es humana y divina, santa y pecadora. Humana y divina porque el cuerpo de Cristo es la Iglesia y Cristo es Dios con nosotros. Es el Espíritu Santo quien anima a la Iglesia. Es Dios que está siempre presente en ella. Y humana, nosotros, quienes hemos sido bautizados y hacemos el esfuerzo de vivir realmente nuestro compromiso de bautizados, siendo testigos donde quiera que nos encontremos del Señor resucitado y constructores del reino de Dios. La Iglesia es santa y pecadora. Santa porque Dios es santo y pecadora porque nosotros, hijos de Dios, estamos inclinados al pecado. Por eso se la compara por una notable analogía al misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino, o sea, a Jesucristo, Dios hecho hombre, como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente. La parte humana indisolublemente unida a la parte divina. Esta es la única Iglesia de Cristo. Él fundamentó solamente una. Acordémonos cuando impone la mano sobre Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre ti haré mi iglesia, construiré mi iglesia. El Señor no dijo las iglesias o mis iglesias en plural, solamente dijo la iglesia, la única Iglesia de Cristo, que en el símbolo del credo confesamos como una porque Dios es uno y único, una porque el Señor Jesucristo instituyó solamente una, ya les digo, cuando colocó sus manos sobre Pedro. Una porque uno solo fue el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. La Iglesia es santa porque Dios es santo, ya lo decía hace un momento, al mismo tiempo pecadora, pero en el credo confesamos que es santa. Dios nos llama a todos a la santidad. Por eso el Papa Juan Pablo II
Le decía con frecuencia a los jóvenes, no les dé miedo ser santos. La Iglesia es católica, es decir, tiene un pleno sentido de universalidad, es de puertas abiertas para todas las personas que quieran pertenecer a ella. La Iglesia es apostólica, o sea, se fundamenta sobre las 12 columnas que son los apóstoles que acompañaron al Señor hasta el último momento. Sobre ellos el Señor construye la Iglesia y desde ese momento entonces la sucesión apostólica está dada en los obispos, con el Papa Obispo de Roma a la cabeza. Nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro que apacentara a la Iglesia, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno. Y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Vale la pena pensar en el magisterio de la Iglesia. Magisterio que comienza allí con el mismo Señor Jesucristo. Magisterio que se va conservando y que se va también transmitiendo de generación en generación. La verdad no cambia. La verdad es inmutable. La verdad de Dios no cambia. Podemos dentro de la Iglesia cambiar cosas externas. Por ejemplo, acordémonos que hace 60 años, con el concilio, se cambió el idioma latín por el idioma propio de cada nación, para hacer posible que la liturgia fuera más comprendida por todos los cristianos. Pero lo fundamental de la liturgia no cambia. Las palabras consecratorias que se usan en la Eucaristía no cambian. Son las mismas empleadas por el Señor Jesús en la última cena. La verdad no cambia. Cambiará el pensar del mundo laico, del mundo laicista, pero la verdad que nos enseña el Señor y que nos la ha mostrado en la Sagrada Escritura, en la revelación, y que ha sostenido el magisterio a lo largo de los años, no cambia. Por lo tanto, no pensemos que una iglesia liberal es la que agacha la cabeza frente a las invitaciones del mundo moderno a abrazar una buena cantidad de errores, solo por el hecho de decir la iglesia es de puertas abiertas y todos en ella caben. Claro que aquí caben todos y bienvenidos, pero todos los que en su vida aceptan al Señor Jesús y se comprometen con Él. Aceptan a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y se comprometen, nos comprometemos a vivir de acuerdo a la fe que profesamos. Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura, se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen la unidad católica. El último párrafo de este numeral 8 dice: la Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. ¿Y cuánta realidad nos presenta esta frase en el momento presente? ¿Cuántas persecuciones se están dando hoy en distintos lugares del mundo? ¿Cuántos cristianos están siendo perseguidos, lentamente entregando su vida? Son mártires, aunque no sean fusilados, ahorcados, crucificados. Son mártires porque lentamente van entregando su vida por el anuncio del Evangelio, anunciando la cruz del Señor hasta que Él venga. La Iglesia está fortalecida con la virtud del Señor resucitado para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas.
hay dificultades en la parte externa, pero también a nivel interno de la iglesia hay dificultades. Por eso urge que oremos por quienes formamos parte de la iglesia, porque encontramos laicos, sacerdotes, obispos equivocados, que también llevan a equivocarse a los hijos de Dios. Oramos por todos ellos. La iglesia está llamada a revelar al mundo fielmente su misterio, aunque haya penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los tiempos, hasta que finalmente nos encontremos todos con Cristo el Señor. Agradezcámosle al Señor, pongámonos en sus manos, pidámosle las luces al Espíritu Santo para que nos siga fortaleciendo y así hagamos el esfuerzo sincero de ser descaradamente cristianos, es decir, tomar muy en serio nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude a no tener miedo por las persecuciones, que no nos dé miedo hablar con claridad acerca de la iglesia, cuerpo de Cristo, la iglesia constructora del reino de Dios, la iglesia comprometida definitivamente con la presencia viva y salvadora de Dios en el mundo. Oremos. Y hagamos esta oración a la Santísima Virgen María, que ella interceda por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.